Queridos amigos, hoy es 6 de julio. El Evangelio lo tomamos de Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Texto bonito de llamado. Nuevamente nos ubicamos en el llamado que hace Jesús a un hombre llamado Mateo frente al mostrador de los impuestos. Seguramente es un proceso, pero es un proceso rápido. Quien maneja dinero generalmente está así, sea con la calculadora moderna o con las bolsitas antiguas, sacando moneditas y clasificando. Es decir, su mirada puede caerle a un árbol, puede pasar un ladrón, no se va a dar cuenta porque está embobado. Cuando el Señor llama a Mateo, seguramente Mateo levantó la mirada. Nosotros nos distraemos bastante con el dinero y todo lo que da el dinero, pero el poder de Jesús es más grande. No hay que desconocer el poder que tiene el dinero de carcomer el corazón, de dañar nuestra fe y nuestra espiritualidad. Cuando pasa Jesús, y seguramente ha pasado por tu vida, uno duda y piensa, lo reflexiona incluso, pero encuentra peros y le dice a Jesús después, y ahí es donde perdemos el año, cuando uno empieza a aplazar su conversión. Las cosas deben ser, en este tipo de casos, deben ser inmediatas. Hay otras que requieren reflexión, pero fíjense que sucede algo curioso. Cuando nos ofrecen un vicio, ahí sí no lo pensamos. Un trago, inmediatamente trácata. Un cigarrillo, inmediatamente una propuesta mala, le hacemos caso sin pensarla. Las propuestas que nos hace el Señor, le empezamos a dar vuelta, y ahí se diluye, se dilata, se acaba y se va. Ese es el primer dato interesante que deseo compartirles. El segundo es como un pecador que se convierte, es capaz de jalonar a muchos más de su gremio. Por eso es importante conquistar a un conductor, a un médico, a un profesor, y ese profesor se encargará de llamar a otros profesores, ese médico a otros médicos, y así cada uno en su gremio de pescadores o de campesinos. Esto es una pastoral específica. Fueron, dice la palabra, muchos amigos de Mateo a su casa, se sentaron a la mesa y seguramente fueron muchos convertidos. Pero nuevamente viene la crítica de aquel que no le abre el corazón al Señor. Y vienen estas frases maravillosas de Jesús: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo me confieso pecador, igual que tú eres un pecador. No sientas que ya estás por encima del cielo y de la tierra. Ábrele tu corazón, que el Señor quiere quedarse contigo, comer contigo, estar contigo y sanarte. Amén.